Hola, pues espero que te encuentres muy feliz. El día de hoy vamos a ver el principio de la amplificación con transistores BJT. Es un tema que yo lo considero razonablemente importante porque ya empezamos a ver para qué nos sirve y cómo aplicamos todo lo que ya conocemos en necesidades ya más reales, ¿verdad? Recordemos nosotros que la región lineal obedece su nombre debido a que tanto el transistor opera en esa región, el voltaje de salida y la corriente de salida, alias voltaje colector emisor y corriente de colector respectivamente, son idealmente una reproducción lineal del voltaje y corriente de entrada, alias voltaje base emisor y corriente de base. Entonces a eso obedece su nombre y ese es el principio fundamental en el cual este tema se basa. En la segunda parte de este tutorial vamos a identificar algunos puntos para poder seguir adelante preparando algunos circuitos, dejando atrás todas esas variaciones que conocemos de la ganancia, de la corriente de colector, del mismo transistor. Y para ello nos vamos a auxiliar y hacer un recordatorio de los divisores de voltaje y de los circuitos Thevenin. Muy bien, imaginemos el siguiente circuito. Observen ustedes que las fuentes de voltaje BBB y BCC son de diferente magnitud, por lo tanto no puedo asegurar que este circuito sea un circuito de conmutación, eso ya quedó muy claro. Pero sí entonces pudiera empezar a sospechar que este circuito va a servir para la amplificación. Bueno, nosotros conocemos esta relación, si sustituimos todos los valores tenemos que la corriente de base es igual a 300 microamperes y con ello ya podemos trazar la primera curva que aprendimos, ¿verdad? Que fue esa. Ahora encontremos el punto de operación, ¿dónde andará? Bueno, pues nosotros conocemos esta relación, tenemos la beta, que en este caso es de 100, y nos da una corriente de colector de 30 miliamperes. Con ello podemos calcular el voltaje colector emisor y nos da 3.4 volts. Ahí se encuentra el punto de operación de este circuito. Ahora encontremos la recta de carga, donde sabemos que ese punto de operación se va a mover. ¿Cómo encontramos la recta de carga? Bueno, pues tenemos que calcular la corriente del transistor cuando éste se satura. Y sabemos que lo encontramos con esta ecuación. Sustituyendo valores nos da 45.45 miliamperes. Ahí está. Y el voltaje colector emisor en la región de corte sabemos que es igual al valor de la fuente que polariza al colector. En este caso son 10 volts. Ahí está. Y ahí ya podemos trazar nuestra recta de carga. Hasta ahora no hay nada nuevo. Todo esto ya lo sabíamos hacer. Pero es momento de decir y de anticipar que esta fuente de voltaje de corriente directa BBB nos ha sido muy útil hasta el momento para varias cosas. Primero, para polarizar al transistor, principalmente a la unión base-emisor. Segundo, para generar una corriente pequeña de base que pasa a través de la resistencia delimitadora de corriente RB y con ello y todo lo que hemos mencionado de la ganancia de corriente directa, que encontramos la corriente de colector, que sabemos que se trata de la corriente de base amplificada beta veces, etcétera, etcétera. Es decir, la fuente BBB nos ha sido muy útil para entender gran parte de lo comprendido hasta ahora. Pero lamentablemente y con tristeza debo anticiparles que empieza el momento de darle las gracias y decirle adiós a esta fuente. Porque observen que representa tener una fuente adicional a esta otra, a la fuente que polariza al colector. Y también por otros factores que veremos en breve. Pero antes de hacerle su despedida vamos a sacarle un poco más de provecho. Imaginemos que superponemos un voltaje senoidal a esa fuente de 1 volt pico. A ese voltaje le vamos a llamar voltaje de entrada. Para nosotros ese voltaje senoidal podría representar una señal, podría representar información, no sé, podría ser una etapa anterior al circuito, podría ser una señal de audio, qué sé yo. Entonces aquí es donde empieza ya
prácticamente lo interesante de lo que hemos visto hasta hoy. Nosotros sabemos de temas de circuitos eléctricos que las fuentes de voltaje conectadas en serie se suman de tal manera que estas dos fuentes ahora se tendrán que sumar para tener un nuevo voltaje base emisor o bien una nueva polarización en la corriente de base. Entonces, bajo ese supuesto, el valor de la fuente BBB tendríamos que sumárselo a todos los valores instantáneos de ese voltaje de entrada, ¿verdad? Tendríamos un valor de voltaje en cada instante. Por lo tanto, esto hará que la corriente de base, la IB, varíe también en cada instante, ¿verdad? Es decir, ahora la corriente de base es una corriente alterna. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿hasta dónde variará esa corriente de base? Bueno, pues no vamos a calcular instante por instante cada valor instantáneo de ese voltaje para determinar IB. Vámonos a hacerlo de manera más práctica. Para ello vamos a abrir aquí una pizarra. O de este lado vamos a representar el voltaje de entrada de esa fuente alterna. Y de este lado vamos a ver cómo se genera esa corriente de colector. Y aquí en medio vamos a identificar con qué valores se queda voltaje colector emisor. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando esta fuente llega a un máximo valor. Pues espero que observen que el valor pico, el valor más alto de esa señal, pues llega a 1 volt. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva ecuación que si observamos, pues es esta misma. Antes nada más teníamos voltaje de la base y sabíamos que era directo, pero como le estamos superponiendo una fuente de voltaje alterna en serie, pues la tenemos que sumar y aquí lo tenemos. Entonces ahora ese sería nuestro voltaje de polarización, que si sustituimos esos valores nos va a dar que la corriente de base ahora va a estar dada por 3.7 volts, que es mi voltaje de base, más en este caso 1 volt pico, porque estamos analizando la parte más alta de esta señal, digámoslo así. Y esto nos da una nueva corriente de base que es de 400 microamperes. Más alta, subió, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y observen ustedes que el punto de operación ahora se ha movido hacia esa nueva curva por la recta de carga. ¿Cómo lo vemos más claro? Bueno, calculando la corriente de colector. En este caso nos da que esa corriente es de 40 miliamperes. Y por otro lado, el voltaje colector emisor, donde conocemos esta relación, sustituyendo todos los valores, nos da 1.2 volts. Y observen. Conclusión, voltaje colector emisor decrece su valor cuando la corriente de colector aumenta su valor. ¿Por qué? Porque el punto de operación se movió en esas condiciones. Ahí empezamos a ver un fragmento de la señal de salida. Muy bien, ahora veamos qué ocurre si ese voltaje de entrada llega a su valor más negativo. Es que tendríamos ahora que analizar el voltaje de esa señal, pero en su punto más bajo. Muy bien, nosotros seguimos teniendo esta misma ecuación. Sabemos que tenemos que sumar el valor de esa fuente y ahora es menos 1 volt. Con esos valores yo tengo una nueva corriente de base que puedo graficar y observo que esa corriente de base disminuye. Nuevamente vemos en dónde queda el punto de operación, calculando la corriente de colector, 20 miliamperes, y el voltaje colector emisor, y observemos qué sucede. Ahí quedó nuevamente el punto de operación. Entonces, tenemos la siguiente conclusión. Mientras que con una pequeña corriente alterna en la entrada, o sea en la base, que cambia de 100 microamperes en 100 microamperes en este caso, a su valor más alto y a su valor más bajo, se nota de inmediato que a la salida existe una corriente en el colector, ¿verdad? Esa es la salida. Amplificada, que cambia de 10 miliamperes a su valor más alto y 10 miliamperes a su valor más bajo, de forma proporcional. Y también sucede algo similar en el voltaje de entrada y en el voltaje de salida, porque en la entrada con una pequeña señal que varía 1 volt pico, a la salida tenemos esa misma señal invertida. Aquí tenemos un nuevo ingrediente. Observen que el voltaje colector emisor
se invierte, o sea, mientras el voltaje de entrada crece, el voltaje colector emisor decrece, pero también está amplificado a 2.2 volts pico en este caso, o 4.4 volts pico pico. Muy bien, vamos a quedarnos solamente con este circuito, vamos a quedarnos con esta gráfica, vamos a quitar lo que no necesitamos. Entonces podemos esquematizar este circuito de la siguiente manera: un voltaje de entrada que va de menos 1 volt a 1 volt, que hace que el punto de operación se mueva generando varias corrientes de base y a su vez amplificando la corriente de colector, al mismo tiempo que el voltaje colector emisor también se ve amplificado, pero la señal se ve invertida. Entonces este es el principio de cómo trabaja un circuito de amplificación. En este caso, bueno, pues es un circuito muy sencillo, pero este circuito nos está sirviendo para entender pues muchas cosas que habíamos comentado con anterioridad, pero hoy lo estamos reafirmando. Muy bien, este circuito pues se ve que está amplificando muy bonito, que está trabajando el punto de operación en la región activa, pues no entra en ningún momento ni a saturación ni a corte. Pero ¿qué pasaría si en este momento el transistor tomase otro valor de su temperatura? ¿Qué pasaría? Noten ustedes que en este caso el punto de operación está muy próximo a llegar a la zona de saturación. Está lejos de la zona de corte, sí, pero está muy próximo al llegar a la zona de saturación. Entonces, con una pequeña variación de la ganancia en corriente directa, esto hará que el circuito ya no funcione como lo estamos viendo ahora. Voy a congelar esta imagen. Me voy a quedar con las puras señales de entrada y de amplificación. Pero suponiendo que esta beta está afectada por la temperatura, por ejemplo, entonces vamos a notar de inmediato que el punto de operación llega a la región de saturación. Y en ese momento que llegó a la zona de saturación, oh sorpresa, la corriente de colector se corta y el voltaje colector emisor también. Entonces observen que la corriente de colector pues se corta en la cresta de la señal y el voltaje colector emisor en el valle. Vamos a imaginar que esa pequeña señal de entrada era, no sé, información de voz, por ejemplo, pero venía muy débil. Nosotros teníamos la necesidad de amplificarla para después escucharla con nitidez y estudiar toda esa información que traía esa señal. Bueno, pues lo estábamos haciendo excelentemente bien hasta que la temperatura cambió y nos cambió nuestra beta y se cortó la señal. Ahí ya vean que nos falta información. Ya la información se cortó, ya no está completa, ya no nos es tan útil así. Y por otro lado, también lo mismo pudo haber sucedido si el punto de operación hubiera viajado hasta la región de corte. Entonces en esa región pues se hubiera cortado la cresta de la corriente de colector y el valle del voltaje colector emisor. Muy bien, no obstante eso, nosotros podemos esquematizar a este circuito pues ya como un amplificador con un voltaje de entrada que varía de pico a pico, varía 2 volts. Este circuito amplificador nos va a entregar una salida amplificada que va a variar 2.2 volts o 4.4 volts pico pico, pero vean que está invertida. Entonces este circuito pues ya tendría un nombre. ¿Cómo le llamaríamos? Pues un circuito amplificador inversor. Pero este circuito sabemos que tiene la grandísima desventaja que en una pequeña variación en la temperatura nos puede ocasionar esto. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Pues para ello vamos a hacer un análisis preciso de la polarización mediante divisor de tensión. Y eso lo vamos a explicar en el próximo video tutorial. Así que si tienes muy fresco la definición de divisor de voltaje y el teorema de Thevenin, pues te recomiendo en este momento parar el video y ver el tutorial que sigue. De lo contrario, pues te recomiendo que, pues qué mejor oportunidad para recordarlo juntos. Y bueno, la regla del divisor de tensión nos recordaba lo siguiente: nosotros tenemos un circuito en serie donde sabemos que circula una corriente y en base a esa corriente se van polarizando estas resistencias para saber cómo es la polaridad de la caída de tensión en cada una de ellas. Muy bien, nosotros podemos tener el circuito así, o conectado a una tierra, o conectado a dos tierras. Sabemos que la corriente va a buscar su camino adecuado y el circuito va a funcionar de la misma manera.
La regla del divisor de voltaje, recuerden que nos permite determinar el voltaje en cualquier resistencia en serie en un solo paso, sin calcular primero la corriente. Esa es la ventaja, que nos va a eliminar el paso de calcular la corriente. En este caso nos piden determinar el voltaje, que es lo mismo que la caída de tensión en la resistencia R2. Para esto nosotros conocemos la ley de Ohm, que la caída de tensión en esa resistencia es el valor de la resistencia por la corriente que pasa por ella. Pero la corriente que pasa por ella en un circuito en serie sabemos que es la misma que pasa por R1. De tal manera que pues nos conviene calcular esa corriente. Para eso sabemos que la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias y con ello podemos obtener que la corriente que pasa por la resistencia R2 es igual a 1 miliamper. Si sustituimos esos valores en la ecuación A, vamos a obtener que la caída de tensión en esa resistencia es de 8 volts. El otro método que podemos utilizar para determinar la caída de tensión en las resistencias es a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de las elevaciones de tensión va a ser igual a la suma de todas las caídas de tensión en un circuito cerrado. Si sustituimos todos esos valores y despejamos la caída de tensión en R1, obtenemos que es igual a 2 volts. También lo pudimos haber calculado por ley de Ohm. Recuerden que en circuitos eléctricos existen más de un método para poder llegar a la solución de un problema. Así que podemos nosotros determinar la caída de tensión en cualquier resistencia multiplicando la corriente total por la resistencia. Eso lo sabemos por ley de Ohm. Si sustituimos la ecuación 1 en esta ecuación 2, obtenemos la siguiente relación. Y acomodando un poquito esta ecuación, llegamos a la regla del divisor de voltaje. Muy bien, si aplicamos esta regla para determinar la caída de tensión en estas dos resistencias, vamos a llegar a los mismos valores que si lo hubiéramos hecho por ley de Ohm o por ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora recordemos el teorema de Thevenin. Lo que nos dice el teorema de Thevenin es que en un circuito eléctrico el voltaje equivalente de Thevenin es el voltaje del circuito abierto, es decir, sin carga. En este caso podemos tener un circuito original resistivo posiblemente muy complejo, y el gran legado que nos dejó Thevenin es de que ese circuito se puede llegar a reducir en una fuente de voltaje y una resistencia, y se va a comportar de la misma manera. Muy bien, ¿cómo hacíamos eso? Imaginemos que tenemos el siguiente circuito. Este no es un circuito muy complejo que digamos, pero para ejemplificar pues está bueno. Entonces tenemos que calcular dos cosas: la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, para poder modelar este circuito y que tenga un comportamiento exactamente igual. Lo que nos dice Thevenin es primero desconectar la carga que hay en donde queremos ver ese circuito, en este caso entre las terminales A y B. Bueno, ya desconectamos la carga, que puede ser otro circuito, puede ser un altavoz, puede ser incluso una resistencia de carga. El segundo paso nos dice Thevenin que debemos de fijar todas las fuentes en el circuito a cero. ¿Por qué? Porque van a estar representadas por su resistencia interna. En este caso pues hacemos cortocircuito la fuente de voltaje, y este circuito pues para nuestra conveniencia da lo mismo que dibujarlo de esta manera. Observamos que R2 y R3 están en serie, por lo tanto esa resistencia la puedo poner como una resistencia equivalente. Y ahora observamos que estas dos resistencias están en paralelo y hemos así encontrado la resistencia de Thevenin. En este caso nos da 408.28 ohms. Ahora dejamos la resistencia de Thevenin aquí y el siguiente paso nos dice que debemos de calcular la caída de tensión entre A y B, volviendo a colocar todas las fuentes que habíamos quitado. En este caso, bueno, pues observamos que R2 y R3 están en serie, ya lo habíamos visto. Podemos dejar este circuito equivalente y por regla de divisor de voltaje determinamos la caída de tensión entre A y B, y ese es el voltaje de Thevenin. Sustituyendo los valores llegamos a que el voltaje de Thevenin es 4.08 volts, y con ello espero que observen a lo que hemos llegado. Este circuito aparentemente complejo, bueno, imaginemos que es muy complejo, este circuito pues lo hemos sustituido por este otro.
Y ahora, la corriente que pasa entre A y B y la caída de tensión que hay entre A y B, si colocáramos ahí una carga, es idéntica a la que teníamos en el circuito original. Bueno, pues espero que te hayan gustado estas dos partes de este video, que la información y el material aquí presentado sea útil para la materia o para la rama de la tecnología que estés estudiando, y no te pierdas el próximo video en donde veremos cómo aplicamos este recordatorio a los circuitos con transistores. Hasta pronto.